Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a un nuevo vídeo de la web del profe de mates, en el cual vamos a conocer y demostrar la derivada de la función potencia exponencial. ¿Y qué es la función potencia exponencial? Es una función real de variable real que lleva en la base y en el exponente a la variable independiente. Vamos a considerar dos funciones, f de x y g de x, que son funciones continuas y derivables en R, que se van a poder componer entre ellas, y vamos a considerar que f de x es mayor que 0. ¿Por qué? Porque nuestra función potencia exponencial va a llevar como base a f de x, por eso la necesitamos positiva, y como exponente a g de x. ¿Cuál es la derivada de f de x elevado a g de x? Pues aquí la tienes. La derivada es la suma de dos expresiones en las cuales la primera expresión, como podéis comprobar, es como si hubiéramos derivado a la función potencia exponencial como si fuera una función exponencial exclusivamente. Así pues, el primer término es f de x elevado a g de x, es decir, la propia función exponencial por la derivada de su exponente, que es g' de x, por el logaritmo neperiano de la base. Fijaros en la segunda parte, el segundo sumando, es como si hubiéramos derivado a la función potencia exponencial como si fuera exclusivamente una función potencial. Así pues, empezamos por el exponente g de x por la función f de x elevado a el exponente que tenía antes menos 1, g de x menos 1, por la derivada de lo de dentro, por la derivada de f de x, es decir, f' de x. Vamos a demostrar esta expresión. Vamos allá. Vamos a empezar entonces con las mismas condiciones que teníamos antes y sobre lo que es la expresión de la función potencia exponencial vamos a aplicar el logaritmo neperiano. Al aplicar el logaritmo neperiano ya sabéis que por las propiedades de los logaritmos podríamos decir que el logaritmo neperiano de f de x elevado a g de x sería igual que g de x por el logaritmo neperiano de f de x. Eso es una igualdad. Pero, ¿y si se nos ocurre derivar en esta expresión? Vamos a ello. Tomaremos entonces la expresión anterior y derivaremos en ambos lados. Si se trataba, y lo es, de una igualdad, la derivada de lo de la izquierda tiene que ser igual a la derivada de lo de la derecha. ¿Y cómo va a quedar esta expresión cuando derivemos en ambos lados? Pues aquí lo tienes. La derivada en la izquierda del logaritmo neperiano de f de x elevado a g de x va a ser un cociente, lógicamente, en el que va a tener la derivada de la función de dentro del logaritmo arriba y la función sin derivar abajo. En la parte de la derecha, ¿qué tenemos? La derivada de un producto será la derivada del primer factor, g' de x, por el logaritmo neperiano de f de x, que va a ser la segunda función sin derivar, más ahora la primera función sin derivar, que es g de x, por la derivada del segundo factor, que va a ser entonces la derivada de un logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano de f de x. Vuelve a ser un cociente en el que tenemos arriba la derivada de lo de dentro del logaritmo, f' de x, y partido de f de x. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar lo que nosotros necesitamos. Queremos una fórmula para la derivada de la función potencia exponencial y eso es lo que tenemos en el numerador de la primera expresión, con lo cual vamos a pasar el denominador de la primera expresión multiplicando al otro lado. Ahí lo tenéis, multiplicando al primer término, al primer sumando y al segundo sumando. Ya lo único que falta es simplificar esa expresión que tenéis ahí, sobre todo el segundo sumando. Procedemos a la simplificación y en la primera parte, en el primer sumando, no tenemos que simplificar absolutamente nada, es lo que habíamos dicho del principio. Es la expresión de la derivación de la función potencia exponencial como si fuera exclusivamente una función exponencial. La propia función por la derivada del exponente por el logaritmo neperiano de la base. Ahora, en la segunda parte, fijaros ahí y fijaros ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos f de x elevado a g de x y en el denominador f de x. Si aplicamos las propiedades de las potencias, ¿qué va a ocurrir? Que tenemos dos potencias con la misma base, f de x, y en el numerador tenemos el exponente g de x y en el denominador tenemos el exponente 1, con lo cual al dividir se restarán los exponentes y quedará, como estáis observando, g de x menos 1 en el exponente de f de x. Por lo tanto, si observáis bien, lo que tenemos es, en el segundo sumando, g de x, que sería el exponente de la función f de x elevado a g de x, por la función f de x elevada a una unidad menos del exponente que tenía anteriormente, y por la derivada de lo de dentro de la base de la potencia. Con lo que en el segundo sumando tenemos la fórmula de la derivación para una función en la que estamos considerando únicamente que la variable independiente estuviera en la base, es decir, la derivada de una función potencial. Por lo tanto, concluimos que si tenemos una función f de x y una función g de x
funciones continuas y derivables en R con f de x mayor que 0, entonces la derivada de la función potencia exponencial f de x elevado a g de x va a ser la suma de dos términos, en el cual el primer término consiste en derivar a la función potencia exponencial como si fuera exclusivamente una función exponencial, y el segundo término consiste en derivar a la función potencia exponencial como si exclusivamente fuera una función potencial. Vamos a poner en práctica esta fórmula y vamos a hacerlo con las siguientes funciones. Vamos a derivar por un lado h de x igual a 3x más 1 elevado a x cuadrado cuando x sea mayor que menos un tercio, que como podéis observar, si se cumple esa condición, la base 3x más 1 será positiva, que es lo que nos interesa. Las funciones 3x más 1 y x cuadrado son funciones continuas y derivables en ese dominio. Por otro lado, vamos a derivar la función potencia exponencial coseno de x elevado a seno de 2x, cuando x está entre 0 y pi medios radianes, que es donde coseno de x es positiva. Como veis, son dos funciones potencia exponenciales, ya que tienen x tanto en la base como en el exponente, y empezamos con el apartado A. ¿Cómo será la derivada de h de x? Pues h' de x será del siguiente modo. Primero vamos a derivar a h de x como si fuera una función exponencial. Escribiremos a la propia función por la derivada de su exponente, que será 2x, por el logaritmo neperiano de la base, que ahí no va a haber ningún problema porque el logaritmo neperiano existirá siempre, ya que 3x más 1 será positivo. Ahora vamos a sumarle la derivada de 3x más 1 elevado a x cuadrado, considerándola como la derivada de una función potencial. Por lo tanto, empezaremos por su exponente, colocándolo justo delante, x cuadrado, por la función 3x más 1 elevado a x cuadrado y le restamos 1 al exponente, y la derivada de lo de dentro, la derivada de 3x más 1 de la base, que será 3. Esa es la derivada de h de x. Vamos a derivar ahora a j de x. J' de x será, primero, derivada de j de x como si fuera una función exponencial, es decir, ella misma, coseno de x elevado a seno de 2x, por la derivada del exponente, que será la derivada del seno de 2x, que será coseno de 2x por 2, por el logaritmo neperiano de la base, logaritmo neperiano de coseno de x, que ahí no hay ningún problema porque coseno de x es positivo. Ahora sumamos la derivada de j de x como si fuera una función potencial. Ponemos el exponente, seno de 2x, por la función a la que restamos 1 en el exponente, coseno de x elevado a seno de 2x menos 1, y culminamos multiplicando por la derivada de la base, que es la derivada de coseno de x, que es menos seno de x. Como veis, no es complicado. Una vez que conoces la fórmula de la derivada de la función potencia exponencial en las condiciones que te he dicho, esto no tiene ningún problema. Como siempre te digo, estas expresiones luego supongo que serán para calcular máximos, mínimos, extremos relativos, con lo que sería interesante simplificar estas expresiones. Pero eso no es el objeto de este vídeo. El objetivo que nos hemos planteado ha sido conocer, demostrar y aplicar la fórmula de la función potencia exponencial, y creo que lo hemos conseguido. Espero poderte haber ayudado con el tema de la función potencia exponencial y cómo se deriva, y me despido de ti hasta un nuevo vídeo aquí en la web del Profe de Mates. Un saludo.